A lo largo de los últimos 10 años, Minecraft, videojuego realizado por Mojang y por el sueco Marcus Persson, se ha convertido no solo en uno de los videojuegos más famosos de todos los tiempos, no solo en uno de los más vendidos de la industria, sino que también se ha vuelto blanco principal para que distintos jugadores realizarán construcciones, mecanismos y hasta mapas sorprendentes que para algunas personas se les haría imposible 10 años atrás, como el hecho de realizar una biblioteca masiva la cual recopila artículos, periódicos y trabajos periodísticos que están censurados en múltiples países, hasta el que se considera el más reciente, realizar un mapa donde se contenga todo el planeta Tierra, el proyecto más ambicioso jamás realizado en cualquier videojuego. Sin embargo, no todo es color de rosa. Algo en lo que se ha caracterizado años atrás a este videojuego, es mayormente por su comunidad, la cual se la tachó de tóxica y lamentable, cosas las cuales siempre eran expuestas con razones más que fundamentables. Y quizá posiblemente, uno de los casos más conocidos de esto, sea la del server 2B2T. Este mismo es considerado como uno de los servidores más antiguos que alguna vez haya sido realizado en Minecraft, y al mismo tiempo, la que tiene la historia más triste, y por el lado morboso, interesante, no solo de Minecraft, sino que también posiblemente en la industria de los videojuegos, de cómo el server pasó de ser uno bastante común y neutro, a ser considerado uno bastante anárquico y de los más hostiles de todos. Así que sin nada más que decir, yo soy Karasu199, su narrador, y esto es, Analizando Cosas, por Karasu199. Este servidor, antes de ser reconocido como un servidor de Minecraft, vio sus puertas abiertas a principios de octubre de 2010, como un servidor de Garry's Mod. Este mismo tenía como propósito probar y testear los mods y addons agregados, al mismo tiempo que se podía hacer lo que se quisiera en el mismo, y ni siquiera el nombre del server era conocido como 2B2T, simplemente era el nombre que se le daba a la comunidad de modders de ese server, que significa To Builders to Tools. Sin embargo, debido a la popularidad considerable que estaba logrando Minecraft en esos años, uno de los moderadores del servidor, George Bush 420, se dio cuenta de las capacidades y posibilidades que podría explotar su servidor en este videojuego, por lo que a principios de diciembre de ese mismo año, comenzó a realizar un servidor en este título con la misma premisa, hacer lo que sea en el servidor. Y antes de que saliera a la luz dicho proyecto, George, uno de los moderadores y cabecilla principal de 2B2T, le dio la administración de dicho servidor a uno de sus amigos, Housemaster, ya que él tenía una mejor conexión de red y así evitar tirones de lag en el servidor, en casos donde este se llenaba en más de 40 o 50 usuarios. A día que escribo esto, siguen siendo los dueños del server, y en la mayoría de las ocasiones revisan el estado actual del mismo, por si se preguntan del por qué los menciono. Pasaron las semanas, y a principios de 2011, estos dos usuarios anunciaron el lanzamiento del servidor en 4chan, Facepunch, y la más olvidable, Something Awful, debido a que en esta página no recibió mucha atención como lo fue en los sitios anteriores, y nunca fue pilar fundamental para lo que vendría más adelante. Al principio, desde que se comenzó a esparcir los anuncios del servidor en las páginas ya antes mencionadas, 4chan y Facepunch, se tenían varias hipótesis a cómo sería el mismo, mayormente con la idea de ser un servidor con el modo en creativo. Sin embargo, los rumores se desmintieron cuando uno de los moderadores del mismo, presentaron el proyecto con la premisa similar a la del Garry's Mod, poder hacer lo que sea en el survival. Tan pronto cuando se escuchó la idea, Facepunch se opuso a esa idea, pues consideraba que era mejor mantener el servidor en buenas condiciones y evitar una anarquía en el mismo, mientras que por otro lado, 4chan estaba en contra de las ideas propuestas del foro, aferrándose y dándoles la razón a los moderadores, malinterpretando las palabras de muchos usuarios de Facepunch como falta del libertinaje en el juego. Todo esto invocó a que estos foros tuvieran una relación turbulenta y hostil, con el fin de defender y aplicar sus intereses en el servidor, que en ese momento aún estaba en pañales. Las semanas pasaron, y todo permanecía igual, varios usuarios de ambos foros se atacaban e insultaban, tanto fuera como dentro del videojuego, detalles los cuales serían la crema innata para desatar la primera guerra en este servidor, el cual, popularmente es reconocido como, la guerra de Facepunch.
Fue una rebelión que ocurrió durante 2011 y cesó en 2012, un año entero, cuando un jugador llamado Chishit llegó a la mayoría de los miembros del foro A2B2T, y no hace falta mencionar que fue una cantidad inmensa de miembros los cuales se unieron a la causa, y de esa forma, autoproclamar a su alianza como la República de Facepunch, con el fin de ahuyentar a los usuarios invasores, y armar una anarquía pacífica en el servidor, pero con las mismas condiciones impuestas que anteriormente he dicho. Esta noticia despertó el interés de los 4chaners, quienes no estuvieron de acuerdo con esa ideología, e incluso, no solo devolviéndoles la jugada haciendo lo mismo con su foro, sino que también, intentaron derribar la república, a base de peleas, insultos mutuos, explosiones con TNT, incendios, y muchas cosas más que ya la mayoría conoce, todo esto, provocado por uno de los autores intelectuales que se animaron a realizar esto, Lutudipon, quien provocó un incendio y destruyó el campamento donde se refugiaban los usuarios del foro rival. Esto causó un caos entre la comunidad, ya que ambos mandos estaban destruyendo parte considerable del terreno, y hasta se armaron bases para ayudar y armar a sus miembros, como si de un conflicto bélico se tratara. Este período llegó a su punto máximo durante 4 meses, entre abril y julio de 2011, cuando la comunidad de Facepunch tenía mucho del terreno del servidor controlado, a diferencia de su contraparte, quien se limitó a contraatacar y invadir sus bases. No obstante, desde julio a octubre, la República de Facepunch estaba perdiendo fuerza, decayendo considerablemente, debido a la pérdida de usuarios que han estado contando últimamente, y más cuando Chishit, el responsable de todo esto, renunciara a sus cargos en octubre. Dichas acciones convocaron a que su bando rival le echara más sal a la herida, destruyendo más bases de sus enemigos aprovechando que estos ya no estaban, y finalmente, en febrero de 2012, la guerra terminó, con la comunidad de Facepunch rindiéndose, y pidiendo tregua, luego de que se destruyera una de las pocas bases que ellos tenían, el cual se cree que tenía la etiqueta de nombre, 2K2K, debido a las coordenadas donde se ubicaba dicha base, las cuales son 2000X, y 2000Y, respectivamente. Finalmente, la guerra terminó, y la comunidad de 4chan terminó victoriosa. Sin embargo, la celebración y las sonrisas les duraron poco con lo que pasaría más adelante. Después de que la sangrienta guerra haya llegado a su conclusión, muchos de los 4chaners celebraron de su victoria, de cómo sus principales intereses tumbaron un imperio entero, triunfando por pocos días, la anarquía en el servidor. Sin embargo, a pesar de ello, varios jugadores siguieron bajando en masa, incluyendo a los del foro triunfante, los de 4chan, unos porque ya no tuvieron otros motivos por los cuales seguir en esto, y otros, porque ya no tuvieron hogar, viviendo en la pobreza y en la miseria extrema. Y todo esto, mientras se estaba ocasionando algo que tendría consecuencias negativas para el servidor. Tan pronto como varios jugadores empezaron a explorar más el mundo, el servidor comenzó a laguearse de manera mucho más frecuente, debido a la generación de chunks, incluso más que cuando la guerra había comenzado y, a principios de febrero de 2012, el server cayó, y nunca más pudo volver a abrirse durante más de 3 meses. Este momento, popularmente conocido como la Gran Caída de 2B2T, fue más conocido porque allí, debido a los problemas de retraso del servidor, el cambio de IP, y la inactividad del mismo durante 3 meses como ya antes se había mencionado, hizo que muchos jugadores abandonaran el servidor. Y no solo ello, debido a la falta de jugadores, los duelos y las batallas se volvieron menos frecuentes, el servidor ya no tenía historia y ningún suceso importante ocurrió, por lo que en pocas palabras, el servidor volvió a la normalidad, creando una versión retorcida de la paz, básicamente completando la iniciativa que la comunidad de Facepunch había propuesto de una manera irónica. Esta etapa de la historia del servidor no tiene mucha tela por la cual cortar, debido al bajo conteo de jugadores, y porque en este, no ha habido algo interesante por el cual vale la pena mencionar. Pasaron los meses, hasta que finalmente, mientras se estaban probando complementos para el servidor, este mismo volvió a abrir, después de un largo tiempo en quedar en estado de hiatus. Justo después de que haya terminado la primera guerra entre 4chan y Facepunch, varios de los miembros restantes quienes no abandonaron el servidor, decidieron dividirse en pequeños bandos para así formar una facción, y del mismo modo, algunos jugadores podrían emigrar en uno de estos ya existentes y ser miembro de estos.
En esta etapa de la historia surgieron varias facciones, sin embargo, las más reconocidas y por ende, los que eran considerados los peces gordos de aquella etapa de 2B2T, eran la Hermandad del Diamante, el Equipo del Sol, y el más importante de estos, la facción de la Bandera Negra. La Hermandad del Diamante, además de ser una de las facciones más antiguas de 2B2T, era al mismo tiempo, la más anónima de las tres, pues muchos jugadores nunca han sabido de su existencia, incluso la dejaban a un lado, pues estos individuos hacían eso para que la identidad del grupo no se revelara, tal es así, que muchas de las bases de esta facción, se encontraban en capas muy bajas de las cavernas, con el fin de no ser rastreados, y por ende, invadidos por las demás facciones. And there's a lot of signs here. Holy cow. Look at all these signs. As early as 2012, I can see. The Brotherhood of the Diamond. No way. They're the ones that made Tugboat Base. Por otro lado, el Equipo del Sol, era no solo una de las facciones más hostiles, sino que también de los más peligrosos del servidor. Esto recae en su pasado, quienes anteriormente habían estado en un servidor de Minecraft con el nombre del Imperio Espartano, con el fin de invadir, destruir, e intimidar a varios usuarios quienes estaban allí. Lo más triste de esto, es que esta facción, hasta el cierre del mismo en 2012, controló todo el servidor, y se tenía una cantidad masiva de bases, y jamás hubo armonía y paz en el mismo. Semanas después, esta facción regresó pero ahora en 2B2T, con el nombre del Equipo del Sol, el cual tenía un objetivo parecido al del anterior, construir, matar, e invadir todo el territorio del server. Por último, la facción más importante e interesante para este video, el Equipo de la Bandera Negra, no solo era de las más desapercibidas de las tres, sino que en parte, al principio fue una de las más débiles, ya que solo tenía una base, la cual le servía para alimentar y equipar a sus miembros. No obstante, en un intento de expandir y mejorar su terreno, se fusionaron con otra facción que al igual que la Hermandad del Diamante, fue muy antigua desde que 2B2T volvió a abrir sus puertas, llamada Hitlerud. De estos dos grupos, nació Valkyria, el cual en poco tiempo, se convertiría en una de las facciones más poderosas, y influyentes de toda la historia del servidor. El caso más curioso de esto, es que la mayoría de los miembros quienes estaban en esta facción, eran usuarios de Facepunch, mismo detalle por el cual, muchas facciones de este servidor, incluyendo los dos más importantes ya antes mencionados, intentaron derrocar y invadir Valkyria. Sin embargo, el grupo pudo sobrevivir con ligera facilidad, todo debido a un bug en Minecraft, el cual se podía duplicar los ítems, y con esto terminaron aprovechándolo, haciendo que la mayoría de sus miembros estarían muy bien equipados con diamantes, stacks de flechas, manzanas doradas, pociones, etc. Con esta ventaja, era imposible derrotarlos si no se sabía del mismo. A pesar de las adversidades y las cicatrices que había expuesto y mostrado el servidor con los meses, debido a las acciones que ha realizado Valkyria, no solo acabaron con una guerra que ha estado saturando el lugar por meses, sino que también, debido a su superioridad y poderío frente a sus rivales, se terminó convirtiendo en una de las facciones, si no, la entidad más poderosa e importante que alguna vez haya visto el servidor, de 2B2T. Debido a la popularidad y reconocimiento que han estado envolviendo a dicha facción, la cantidad de usuarios ha estado volviendo a aumentar, a pasos lentos pero seguros, como tras la guerra, pasaron de tener en promedio de 5 a 6 jugadores, hasta llegar a más de 30. Para algunos de los espectadores se les sonará poca cosa, pero si tomamos en cuenta que ese número viene después de una guerra que acabó con casi la vida animal y vegetal en el juego, esto era algo sorprendente, y más si se toma en cuenta que el servidor era survival. En esos años, se le consideró esta etapa como la era Valkyria, o para hacerlo sonar más chingón, la era valquírica. Era una época en donde Valkyria dominó todo el servidor, quienes en un intento de mostrar su poderío y autoridad a las demás facciones y jugadores, en julio de 2013, varios miembros de dicha facción, tomaron el control territorial del spawn, lugar donde siempre aparecen al principio los jugadores, sea cuando mueren o son nuevos en el servidor. Esta propuesta que terminó siendo un pacto tuvo como principal autor intelectual al usuario, Hindeg. Su motivación principal para realizar esto, fue que aparte de querer matar el tiempo, buscaba con esto demostrar la superioridad del grupo, y que éste debía ser respetado como debía.
De hecho, uno de los miembros de Valkyria confesó datos sobre esto, así como lo que ocurrió después de que las facciones los intentaran derrotar, y cómo era él mismo. Y cito. Sí, la primera incursión fue motivada por el aburrimiento. En ese momento, ni siquiera lo llamamos incursión, la primera versión de Valkyria terminó con respecto a los edificios, y la mayoría de nuestros compañeros estaban cansados de construir y basar. Hinder, uno de los 5 fundadores de Valkyria, nos llegó con la idea de engendrar invasores. Por lo general, esa idea fue rechazada, pero las condiciones eran perfectas debido a la 1.4.7. Todos en Valkyria estaban extremadamente bien equipados con armaduras, herramientas y armas timadas por Kino, lo que significa que tendríamos la oportunidad de ser iguales a cualquier asesino engendro veterano que pudiéramos encontrar. La pregunta sería, ¿qué hicieron al respecto todo el grupo entero para ganarse dicho respeto, y sobre todo, mostrar la grandeza de su facción? Lo primero que hicieron, fue reconstruir la última base que tenía Facepunch, es decir, el 2K2K, misma la cual estaba destruida por los miembros de Fichan. Después, algunos miembros en el mismo spawn, realizaron tanto bases como granjas, tanto para los nuevos usuarios como los mismos integrantes de Valkyria, quienes llegaban con suministros y alimentos para así, no tener que preocuparse con la carencia de recursos. Sin embargo, hubo gente que jamás se tomó en serio el asunto de reconstruir todo lo que alguna vez destruyó gente ajena, por lo que, los rumores de una segunda invasión llegó finalmente a oídos del foro en 4chan, quienes nuevamente, y como si fuera un déjà vu, destruyeron nuevamente la base la cual estaban reconstruyendo Valkyria, y en una semana, todo lo que se estaba trabajando se terminó derrumbando, pues la mayoría terminó perdiendo todos sus recursos. 2K2K era un lugar simbólico para jugadores como Hinder, Coldwave y Ignite Vista, ya que era una antigua base de Facepunch. El lugar no estaba en malas condiciones a pesar del gigantesco mar de lava. Pero a pesar del buen comienzo, la primera incursión se convirtió en un desastre, la gente comenzó a separarse para perseguir sus propios bienes, y no estábamos organizados en ese momento, por lo que el lugar pronto cayó en la desgracia. Algunos de nosotros también morimos, incluyéndome a mí. Esto se debió al hecho de que incluso con un buen equipo, algunos de nosotros todavía carecíamos de la experiencia PvP. Todo el evento duró solo una semana con algunas ondas porque algunos miembros permanecieron en desove durante un poco más de tiempo. La primera incursión falló, pero a nadie realmente le importó en ese momento, queríamos un desafío, y mordimos más de lo que podíamos masticar. Todos los usuarios, miembros, y especialmente los líderes de la facción estaban frustrados, enojados por lo que ocurrió, pero lejos de tirar la toalla, provocaron acciones y llegaron momentos los cuales a día de hoy, son bases o pruebas por las cuales el servidor, está como está, hoy en día. Como se dijo anteriormente, días después de la invasión, la frustración de la facción se incrementó de manera considerable, debido a que después de esto, muchos jugadores nuevos ingresaron al server, y decidieron matar y robarle a los demás jugadores, y no solo a ellos, sino que también a la misma facción de Valkyria, prefiriendo eso en lugar de unirse a la causa, reparar los daños que tenía 2B2T. Y a pesar de que estos individuos fueron expulsados del servidor, la confianza que tenía el grupo con los demás jugadores disminuyó demasiado, incluyendo a la de sus propios miembros, nadie sabía quién era aliado y traidor, todo esto provocando que poco a poco decayera la facción. De hecho, tuvieron que realizar una base llamada Asgard, una completamente lejana y aislada de los demás jugadores, y solo una cantidad mínima de personas podía asistir allí. De esa forma, todo el poder que alguna vez había obtenido esta facción se desvaneció, acabando de manera trágica el imperio valquírico, y bajo el contexto del video, la primera era de Valkyria. Hubo momentos donde debido a la relación tensa que tuvieron varios de sus miembros, así como la salida de varios usuarios indispensables y más importantes del mismo, los cuales eran los que mantenían a pie Valkyria, parecía extinguirse. Sin embargo, no fue sino hasta la llegada de IGN, sí, la misma quien reseña videojuegos, quienes mencionaron en uno de sus artículos al servidor, titulado, Las 6 cosas más sorprendentes vistas en Minecraft, en una de ellas mencionando el spawn del 2B2T.
Debido a esto, uno de los exfundadores del equipo de la Bandera Negra, y líder de ese entonces de Valkyria, Pyrovite, se dio cuenta que esto significaba una oportunidad para mantener con vida a su facción, por lo que riesgosamente, decidió realizar una invasión en el spawn, específicamente la segunda, con los miembros que tenía en la palma de su mano, incluso, con gente quien anteriormente había abandonado el servidor, con el fin de no solo ser partícipes de esto, sino que también, en algunos casos para que Valkyria volviera al trono, uno que se le arrebató. La iniciativa en esto, era similar a la primera que han hecho, encontrar a usurpadores desarmados para de esa forma matarlos, aunque esta vez con algunas desventajas, entre ellas la falta de miembros indispensables o que tenían más experiencia en el título que los que estaban en reemplazo. Desgraciadamente para la facción valquírica, terminó siendo un completo fracaso, y como esto es un videojuego, la falta de seriedad de algunas personas en esto. Sí, este fue aún más desordenado que el primero. La segunda incursión estuvo marcada por la falta de organización y la sorprendente colaboración entre los jugadores involucrados. A diferencia del primero, los objetivos de todos eran los mismos: ocupar engendros y matar a todos los que ves. Algunos vinieron conmigo a Radamantis, pero algunos no, que cansados de correr, algunas personas fueron a sus bases en solitario o con amigos. El hecho es que la segunda incursión fue un genocidio de recién llegados, rompió brutalmente los ingresos de los jugadores y les dio una idea de lo horrible que puede ser 2v2t. Los nuevos jugadores eran acosados y asesinados todos los días, semana tras semana, algunos se ganaron nuestra misericordia, pero la mayoría, no. A diferencia de su primera incursión, esta fue mucho más larga, pues este período duró más de 2 meses sin parar, la cual al final no tuvo éxito, debido a la falta de motivación de los miembros quienes aún tenían la suficiente moral como para seguir con esta misión. Acá la culpa recae en algunos miembros de Valkyria, quienes jamás se tomaron en serio su papel en esto, y decidieron hacer 1001 cosas que no estaban acorde al plan, uno de lo más simple posible, matar a los más débiles quienes se encontraban en el spawn, y mucho más si se toma en cuenta con anterioridad que Valkyria era una de las facciones más importantes y fuertes del server. Sin embargo, lo peor no fue lo que le ocurrió a Valkyria, sino lo que sucedería después de esto. Tan pronto como se descartó la idea, varios usuarios quienes estaban regresando a Asgard y en las bases principales de Valkyria, encontraron que ambos estaban destruidos, y no hubo alguien que haya sido consciente o de paso, alguien que haya notado esto, sino hasta minutos después. Y a pesar de que varios de los suministros hayan sido rescatados a base de la duplicación de objetos, mismo bug por el cual hizo a Valkyria grande, aún quedaba la duda sobre quién fue el autor intelectual que provocó la destrucción de dichas bases. Gracias a algunas investigaciones, se descubrió que el causante de esto, fue un usuario denominado Pobop. Ustedes se preguntarán, ¿y quién es Pobop? Este usuario, aparte de ser uno de los más antiguos del servidor, era un hacker que era capaz de rastrear tanto bases como jugadores fácilmente, que al igual que con Sato86, espero recuerden sus nombres, ya que ellos son fundamentales para lo que vendría en el server en un futuro. Al darse cuenta de la situación, varios jugadores no solo abandonaron el server, sino que también, miembros de Valkyria comenzaron a renunciar a su cargo, algunos de manera temporal, y otros, de manera permanente. De esa forma, Valkyria terminó por extinguirse, los usuarios que restaban no tenían ni la más mínima experiencia en esto, y todo el poder que alguna vez obtuvo esta facción, acabó por desaparecer. A pesar de que Valkyria terminara por extinguirse, los miembros sobrevivientes y quienes aún no abandonaron el servidor, fueron a hacer proyectos en solitario, y otros se unieron a grupos pequeños después de la destrucción de Asgard. Y es en esos tiempos, donde aparecía Shenandoah. Esta fue una facción que surgió en 2013, curiosamente a fechas antes de que Valkyria intentara llevar a cabo su segunda invasión al spawn. 2 jugadores, quienes actualmente se desconoce su paradero actual, tomaron dicha idea de surgir este grupo, en base a la primera vez en la que se conocieron, pues ellos ya habían realizado una base cerca del spawn, en dados casos de que murieran o en raros casos los spawneaban en ese sitio, algo que sonaría un tanto peligroso, dado las circunstancias que anteriormente he mencionado. Al principio, la base era una especie de hotel subterráneo, pues solo contaba unos pocos pasillos apilados uno encima del otro.
Sin embargo, esto cambiaría con el pasar de los días, cuando un jugador del servidor, uno que no poseía una base, y simplemente un usuario que se paseaba en los terrenos del server, encontró sin querer la base. No obstante, en lugar de destruir o robarle los recursos, una cosa que casi era común en 2B2T, decidió quedarse e instalar su propia habitación en dicho lugar. A pesar de la sorpresa recibida por parte de los dos jugadores con la visita, con el tiempo tuvieron más compañerismo y por ende amigos. Luego de esto, uno de los tres usuarios propuso una nueva idea, crear un castillo cerca del hotel subterráneo, con el fin de no solo obtener más habitaciones, sino también para almacenar parte de las cosechas o recursos que iban recogiendo en el juego. Tiempo después, varios jugadores empezaron a reunirse a este sitio, haciendo equipo con los tres, y finalmente darle origen a la facción, el cual al final, se quedó con el apodo de Shenandoah. La bandera la cual pusieron como la que definiera a la facción, constaba de un dragón, junto a los colores rojo y azul, y una línea verde que dividía ambos colores. Curiosamente, la forma en la que está hecho el dragón, es similar a la que usaba Valkyria con el pico. A pesar de que su inspiración para esto fue Valkyria, este grupo se lo consideraba más solidario en comparación, ya que en tiempos difíciles como las invasiones provocadas por otras facciones, solían ayudar a los usuarios más vulnerables, a los más débiles para hospedarse en el castillo. Esta tendencia hizo que cuando un nuevo usuario llegaba a Shenandoah, tenía su propia habitación por el cual podía ser decorada. Muchos jugadores tenían habitaciones en Shenandoah, y de vez en cuando alguien se detenía para reabastecerse, sí, como una especie de refugio para los pobres, eso interpretaría. Las consecuencias sobre la caída de Valkyria, provocó que Shenandoah fuera ahora la facción que técnicamente controlaba el servidor. Esta etapa de la historia, es más reconocida como la era de Shenandoah, que aunque su período fue corto, fue a su vez el más pasivo, debido a las ideologías que esta facción tenía en mente con los demás. También, se podría considerar esta etapa como un hito histórico, pues sería la primera vez en la que se harían tratados de paz y alianza, en este caso, con otra facción que había estado con anterioridad, Gape, dando así, la armonía y la paz, de manera momentánea en 2B2T. Luego de que sucediera dicho acontecimiento, el castillo de la facción al igual que sus miembros, siguió creciendo, pareciera como si después de que hicieran las paces, hicieran su propia civilización para de esa forma, dejar en el pasado todas las cosas que ocurrieron con el servidor debido a una guerra que, en detalles simples, fue provocada por los bienes propios de los líderes. Lamentablemente para ellos, debido a que la popularidad de Shenandoah estaba creciendo considerablemente, uno de los responsables de destruir las bases de Asgard y 2K2K, Pobot, grifeó la base de Shenandoah. Por si no lo saben. En este juego, grifear es un término que se utiliza cuando alguien mata, roba, o en casos comunes, destruye la propiedad ajena y protegida por los demás usuarios, por ejemplo, robar los cofres de los usuarios a pesar de estar protegidos con carteles en el survival en línea. Debido a esto, y tal como pasó con Valkyria, algunos miembros y usuarios abandonaron tanto el castillo como el grupo. No obstante, Shenandoah tuvo que medir y después realizar acciones tempranas debido a esto, una de ellas, unir las bases que anteriormente pertenecían a Valkyria, entre ellas, Fenrir y Nova, dando como resultado, el resurgimiento de Asgard 2. Sin embargo, antes de que se fusionaran para darle paso a Asgard 2, tuvieron que hacer un trato, que al mismo tiempo parecía una bomba suicida, ayudar y traer de vuelta de Valkyria, y mantener su independencia. Debido a esto, no tuvieron otra opción más que hacerles caso, y de esa forma, acabando con la facción de Shenandoah, debido a la fusión que estaban acordando en esos tiempos. La base de Asgard 2, era hasta el momento, la más grande que jamás haya visto el servidor, pues llevaba una media de 30 jugadores en el mismo, que a pesar de sonar poca cosa en la actualidad, tengamos en cuenta la época en la que estaba el servidor, lo cual era igual de sorprendente que cuando Valkyria provocó el aumento de usuarios en el juego un año antes. Tras esto, Valkyria volvió a pasos discretos pero seguros el poder que alguna vez había perdido con anterioridad, y más cuando se reveló que Pyrobyte volvía al poder con Valkyria, junto a la base que habían construido con Shenandoah, Asgard 2.
Esta época mayormente fue conocida como la Segunda Era Valquírica, una época donde Valkyria volvía al trono, empezando por construir bases para sus miembros, algo que hacía igualmente Shenandoah, al mismo tiempo quienes se las ingeniaron con el proyecto Fenrir, mismo el cual fue fundamental para la construcción del segundo Asgard. Las construcciones eran inmensas, y los jugadores empezaron a llevarse relativamente bien, y no de una forma tan hostil como había de suponer 2 años antes. Sin embargo, algo pasó. El líder de Valkyria, Pyrovite, provocó un error que definió lamentablemente en el futuro del servidor, mandando erróneamente la imagen de la base en un chat en Skype. Por más que hayan sido los intentos de erradicar la imagen, no solo el daño ya estaba hecho, sino que también, uno de los quienes se encontraba en dicho chat, tomó foto captura de la base, que tenía hasta las coordenadas por cierto, y hizo pública la imagen de la base. Uno de los líderes, conscientes de la situación, tuvieron que realizar acciones drásticas para evitar un evento similar a la que le ocurrió con las 2 bases antes mencionadas. Destruyeron todos los suministros que estaban en la base, desmontaron muchas de las decoraciones y monumentos que estaban expuestos en el lugar, y por si no fuera suficiente, le quitaron muchos de los suministros que algunos usuarios tenían. De hecho, uno de los miembros quien estaba en este bando, justificó las acciones realizadas en ese momento, el cual, su nombre es FitMC, un usuario indispensable y que espero recuerden su nombre porque más adelante será importante en este documental. Y cito a sus palabras. No íbamos a dejar que nadie destruyera Asgard, aparte de los mismos integrantes. Entonces, desde que la base fue destruida, Pyrovite decidió hacer uno de los movimientos más arriesgados que alguna vez tomó como líder, realizar la tercera invasión valquírica. Esto obviamente era una especie de cortina de humo, pues no quería que nadie se diera cuenta que él mismo fue el quien reveló la ubicación de la base, para que nadie se diera cuenta que él fue quien provocó el problema, de esa forma para así mantener distraídos a todos los miembros, quienes eran partícipes de dicha incursión. El líder de Valkyria, para hacer que su plan estuviera lo mejor posible, necesitó de una reunión con FitMC y con Sato86, quienes también eran los que lideraban esta facción, para así, proponer ideas y mantener la incursión lo mejor posible, y sin volver a cometer los errores que le costaron su poderío 2 veces antes. Para esto, invitaron a gente al azar y además facciones para unirse a la causa. Es más, los planes y la preparación no solo tomó tiempo, sino que también el papeleo y los planes para realizar dicho ataque eran tan complejos, que esto daba la impresión sobre de que en realidad, esto era una guerra, como si fueran los planes estratégicos de algún general y estratega militar. De hecho, lo más curioso de esto, es que hasta facciones como The Tyranny, o la tiranía en español, a pesar de estar invitados a la causa, uno de los miembros más importantes de la misma, Pobot, debido a la relación que tenía él con los de Valkyria, se negó rotundamente a ser partícipe de esto. A pesar de ello, gracias a la ayuda de la tiranía con Valkyria, estos les permitieron tener spawners de mobs para que sus miembros tuvieran comida, y stacks de bloques infinitos, de esa forma, haciendo que se instalaran bases gigantescas, bases casi indestructibles realizadas con obsidiana, algunas hasta realizadas cerca del spawn, una de ellas siendo de las más importantes, Urot Outpost, que en español sería traducido como oira avanzada, pues esta construcción tiene la inmensa cantidad de 100.000 bloques de obsidiana en su alrededor. Debido a todas estas ventajas, y las sumas alianzas que ha estado cosechando, la facción volvió a sobreponerse como una gran potencia, incluso, teniendo mucho más poder del que tenía anteriormente desde que la guerra de 4chan y Facepunch había acabado. Pasó más de un mes después de la incursión, y con el fin de expandir su terreno, Valkyria fundó una de las bases más importantes que haya tenido, Aureos City, el cual a la final terminó siendo la que más usaría y por ende, la más predeterminada, dejando a un lado Urot Outpost. A diferencia de lo que muchos creerían, esta vez, la tercera fue la vencida, pues la tercera incursión que ha realizado Valkyria fue la más exitosa de las 3, pues no solo lograron adueñarse del spawn, sino que también, lograron realizar construcciones y monumentos que a día de hoy, son monumentos importantes y históricos en la historia del servidor, como el espacio valquírico, o la que se destaca más, la de Olympus, más porque allí se encuentra la estatua del Cristo Redentor.
Fue en estos momentos, donde varios grupos y facciones nacieron, algunos siendo nuevos, y otros volvieron de la muerte, tal es el caso de la Hermandad del Diamante, y a consecuente, Valkyria terminaría siendo un grupo en segundo plano, pero eso ya casi que no importaba, pues debido a esto, ya no había una guerra que afectaba a todos los equipos, pues en ese momento ya todos se enfocaron exclusivamente en construir estructuras y edificios gigantescos, con el afán de ver más vistoso el servidor, como un museo hecho en bloques. Pero sin embargo, es acá, donde llegaría el tan conocido efecto mariposa. Un usuario, que en ese tiempo tenía alrededor de 1 millón de suscriptores, y que con un solo video sobre este servidor, influyó para lo que más adelante, sería la perdición de este server. Pero esto, quedará para otra historia.